Tenía todo: fama, dinero, una voz que nadie podía igualar. El mundo entero la admiraba. Pero hay algo que casi nadie entendió. Mientras todos la aplaudían, su vida se estaba desmoronando. Y lo más inquietante es que ocurrió delante de todos. La historia de Whitney Houston no es solo la de una estrella. Es la historia de una caída que nadie supo detener. Y cuando todo terminó, ya era imposible volver atrás. Pero si quieres entender qué fue lo que realmente ocurrió, qué llevó a la voz más grande de su generación a perder el control de su propia vida, quédate conmigo, porque esta historia no es como te la han contado, y cuando la entiendas, vas a ver la fama de otra manera. Estados Unidos, finales de los años 70. Un mundo donde la música estaba cambiando, donde las voces competían, como donde el talento no siempre era suficiente. Whitney nació en ese mundo, pero desde el principio había algo distinto: su entorno, su familia, su madre, Cissy Houston, una cantante profesional, una mujer exigente, una mujer que entendía perfectamente lo que significaba el mundo de la música. Y eso lo cambia todo, porque Whitney no empezó desde cero, creció viendo, escuchando, aprendiendo, desde dentro, desde muy pequeña. Ya estaba rodeada de música, coros, ensayos, escenarios, y poco a poco su voz empezó a destacar. No era solo técnica, no era solo potencia, era algo más, algo que no se puede enseñar: emoción. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando alguien nace con algo tan especial que todos lo ven, menos ella misma? Porque Whitney no empezó creyendo que era única. Empezó como muchos, o con dudas, con inseguridad, con miedo. Pero su entorno sí lo sabía, y eso la empujó, la llevó, la colocó en un camino muy concreto: la música. Los primeros pasos fueron pequeños: coros, grabaciones, apariciones discretas, pero poco a poco su voz empezó a llamar la atención. Y cuando eso ocurre, el cambio es rápido. Muy rápido. Firmó su primer contrato, y ahí todo empezó. Su primer álbum no fue normal, fue un impacto. Canciones que se convirtieron en éxitos. Una voz que destacaba por encima del resto. Una presencia que atrapaba. Y el mundo empezó a mirarla. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Está alguien realmente preparado para que todo cambie tan rápido? Porque el éxito no llega poco a poco. A veces llega de golpe, y cuando llega así, no te da tiempo a adaptarte. Whitney pasó de ser una joven con talento a convertirse en una estrella, en muy poco tiempo. Y eso tiene un precio. La industria la moldeó, la presentó, la convirtió en algo específico, perfecta, pulida, impecable, y durante un tiempo funcionó. Pero hay algo importante. Cuando alguien es construido para encajar en una imagen, tarde o temprano, aparece la tensión, porque la persona real no siempre coincide con la imagen, y ahí empiezan los problemas. Whitney seguía creciendo. Más éxitos, más conciertos, más reconocimiento, pero también más presión, más expectativas, más control. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar, porque cuanto más alto estás, más difícil es mantenerte, y más miedo tienes de caer. La gente no solo esperaba que fuera buena, esperaba que fuera perfecta, siempre, en cada actuación, en cada aparición, en cada momento. Y eso no es sostenible. Pero el mundo no lo veía, solo veía el resultado, la voz, la imagen, el éxito. Y eso es lo que hace esta historia tan compleja, porque desde fuera todo parecía perfecto, pero desde dentro no lo era. Y aquí aparece algo clave: la identidad.
Porque Whitney no solo era Whitney, era una marca, una figura, un símbolo. Y mantener eso consume, cansa, desgasta. Y poco a poco, la distancia entre lo que era y lo que mostraba empezó a crecer. Y cuando esa distancia crece demasiado, algo se rompe. Pero aún no era evidente, aún no era visible, aún no era noticia. Era algo interno, silencioso y constante. Mientras tanto, su carrera seguía subiendo. Más discos, más éxito, más impacto. Se convirtió en una de las voces más importantes del mundo. Y entonces llegó otro momento clave: el cine, el guardaespaldas, y con ello una explosión aún mayor. Porque no solo era música, ahora era imagen global, icono total. Y aquí es donde todo se multiplica: más fama, más exposición, más presión y menos espacio para ser ella misma. Y aquí te pregunto, ¿qué pasa cuando una persona ya no puede escapar de su propia imagen? Porque Whitney ya no podía. Ya no había pausa. Ya no había descanso. Ya no había anonimato. Y eso tiene consecuencias. Y ahí empieza la siguiente etapa, la más compleja, la más oscura, la que nadie quiso ver, hasta que fue demasiado evidente. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. Porque lo que ocurrió después no fue repentino, fue una caída, lenta, progresiva y completamente visible, para quien quisiera verla. Y a partir de ese momento, todo empezó a cambiar. No de golpe, no con un único evento, sino poco a poco, como una grieta que aparece sin hacer ruido, pero que no deja de crecer. Whitney ya no era solo una artista, era un fenómeno, una figura global, alguien que ya no podía moverse sin ser observado. Y cuando eso ocurre, la presión cambia de nivel, porque ya no se trata solo de cantar bien, se trata de sostener una imagen, de cumplir expectativas, de no fallar, nunca, y eso es imposible. Pero hay algo más, algo que marca un antes y un después, su relación con Bobby Brown, una historia que desde fuera parecía intensa, apasionada, real, pero desde dentro era mucho más compleja, mucho más inestable. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando dos personas no se estabilizan, sino que se potencian? Porque eso es exactamente lo que pasó. La relación no equilibraba, amplificaba las tensiones, los excesos, las decisiones. Todo se volvía más intenso, más impredecible, más difícil de controlar. Y mientras tanto, el mundo seguía mirando, pero no entendía, no veía o no quería ver, porque la imagen seguía ahí, los éxitos seguían, la voz seguía, pero algo estaba cambiando y cada vez era más evidente. Las apariciones empezaron a ser irregulares, las actuaciones inestables, la energía diferente, y aquí es donde aparece algo clave: las adicciones. No como un momento puntual, sino como un proceso, lento, progresivo y profundamente destructivo. Porque cuando alguien está bajo una presión constante y no encuentra una salida, busca una vía. Y muchas veces, esa vía no ayuda, solo aplaza, solo oculta, solo anestesia. Whitney empezó a perder el control, no de golpe, pero sí de forma constante. Y aquí surge otra pregunta. ¿En qué momento alguien deja de gestionar su vida y empieza a reaccionar a ella? Porque eso es lo que estaba pasando. Las decisiones ya no eran estratégicas, eran impulsivas. Las prioridades cambiaban, el foco se perdía, y lo que antes era claro, se volvía confuso. Pero lo más duro es que todo esto ocurría en público, delante de todos, entrevistas, actuaciones, momentos, cada uno de ellos, mostrando algo que no encajaba, algo que no era como antes, y aún así, muchos lo ignoraban, porque aceptar lo que estaba pasando
era incómodo, porque implicaba admitir que alguien que lo tenía todo lo estaba perdiendo. Y eso no encaja con la imagen que queremos ver. Pero la realidad seguía avanzando. Los problemas aumentaban, las cancelaciones, las críticas, las dudas, y cada vez era más evidente que algo no iba bien. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes, porque no fue solo una caída personal, fue también una falta de control alrededor. Porque cuando alguien está en esa situación, necesita límites, necesita apoyo real, necesita intervención. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Dónde estaba la gente que podía detenerlo? Porque Whitney no estaba sola. Había equipo, había industria, había entorno. Y sin embargo, todo siguió. Y eso también forma parte de la historia. Porque cuando el éxito depende de alguien, a veces nadie quiere detenerlo, aunque sea necesario. Y así, la situación continuó. Más deterioro, más exposición, más desgaste y cada vez menos control. Y eso nos lleva a la siguiente fase, la más difícil, la más evidente, la que ya no se puede ignorar. Porque cuando todo se acumula, llega un punto en el que ya no se puede sostener. Y ese punto estaba muy cerca. Y cuando ese punto llega, todo cambia. Porque ya no hay forma de ocultarlo. Ya no hay forma de sostener la imagen. Ya no hay forma de mantener el equilibrio. Whitney ya no era la misma. Y esta vez, el mundo sí lo veía. Las actuaciones ya no eran consistentes. Las entrevistas mostraban otra realidad. La energía no era la de antes. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué se siente al ver cómo todo lo que construiste empieza a desaparecer? Porque no es solo perder, es verlo, es ser consciente, es saber que algo se ha ido y que quizás no va a volver. Aún así, hubo intentos de volver, de recuperar, de reconstruir. Pero cuando el daño es profundo, no basta con intentarlo. Hace falta algo más. Hace falta tiempo. Hace falta estabilidad. Hace falta un cambio real. Y eso no siempre ocurre. Los últimos años fueron irregulares, inestables, llenos de momentos que generaban esperanza y otros que confirmaban lo peor. Y aquí aparece una de las partes más duras, porque cuando alguien cae así, no lo hace en privado, lo hace delante de todos. Y eso multiplica el impacto, porque cada error, cada momento, cada caída, queda expuesta, analizada, juzgada. Y eso no ayuda, lo empeora. Y así llegamos al final, no como un instante aislado, sino como la consecuencia de todo lo anterior. 2012, un hotel, una situación que en apariencia no parecía distinta, pero lo era, porque todo lo acumulado llegó a ese punto. Y cuando llegó, ya no había margen. Whitney Houston murió. Y en ese momento, el mundo volvió a reaccionar. Pero de otra forma. Ya no era admiración, era impacto, era tristeza, era reflexión. Porque de repente, todo encajaba. Todo lo que se había visto, todo lo que se había ignorado, todo lo que se había minimizado. Y aquí surge la pregunta más importante. ¿Se podría haber evitado? Porque cuando miras atrás, cuando ves la progresión, cuando entiendes el contexto, es difícil no preguntárselo. Pero la respuesta no es simple. Es porque no hay una única causa. No hay un único momento. No hay un único responsable. Es una cadena de decisiones, de situaciones, de presiones. Y cuando esa cadena crece, el resultado no es casualidad, es consecuencia. Y eso es lo que hace esta historia tan dura. Porque no fue una caída repentina. Fue visible, fue progresiva, fue real. Y aún así, nadie la detuvo.
Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque Whitney no fue solo una artista, fue un símbolo de talento, de éxito, pero también de lo que puede ocurrir cuando todo eso no se sostiene. Y eso es lo que queda. No solo su voz, no solo sus canciones, sino su historia. Una historia que no es solo del pasado. Es una advertencia sobre la fama, sobre la presión, sobre los límites y sobre lo que ocurre cuando alguien lo tiene todo y aún así lo pierde. Whitney Houston, la voz más grande de su generación, la mujer que lo tenía todo y que terminó sin nada. Y quizás esa sea la parte más difícil de aceptar, porque demuestra algo que a veces olvidamos, que el éxito no protege, que la fama no salva y que incluso en lo más alto se puede caer. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte, porque esta historia no es fácil, pero es necesaria para entender que detrás del talento hay una persona y que a veces nadie la está cuidando realmente. Y cuando eso ocurre, el final puede ser inevitable.